solamente es importante para todas las personas, pero en este caso más para los adolescentes por sus propios cambios y por el propio entorno al que están expuestos. Sexualidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad? Fácil. La sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona. Desde el punto de vista histórico-cultural, es el conjunto tanto de fenómenos emocionales, de conducta, prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo. Eso entiéndalo bien. La sexualidad está presente en la vida del ser humano desde que naces hasta que mueres. La sexualidad no tiene límite de edad, le pertenece al ser humano en todo su desarrollo. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo la define? Como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. ¿Qué abarca? Bueno, al sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. ¿Que a través de qué se expresa? Fácil. Pensamientos, fantasías, los deseos, las creencias, las actitudes, valores, las conductas que expresa cada persona, las prácticas y los papeles y relaciones interpersonales. Es algo que el ser humano hace por naturaleza. El ser humano piensa, el ser humano desea, el ser humano cree, el ser humano tiene actitudes. Tiene valores inculcados desde casa, desde la escuela y que se relacionan con la sociedad. Tiene conductas, tiene papeles o las relaciones interpersonales. Simplemente hablar con una persona, ya estás desarrollando tu sexualidad. Ya te estás relacionando con más, estás relacionándote con tu grupo social. No solamente relacionarte con adolescentes, sino también con tus padres, con personas de mayor edad, menor edad. Todo eso engloba la sexualidad. Sexualidad no es únicamente hablar de sexo. La sexualidad abarca el conocerte a ti mismo, conocer tu identidad, conocer el papel que cumples en la sociedad, conocer el papel reproductivo y poder identificar tu orientación sexual. La sexualidad cuenta con características, en este caso son 4. Por ejemplo, el erotismo, que es la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual, es decir, a través del deseo, la excitación y el orgasmo. La vinculación afectiva es la capacidad de desarrollar y establecer relaciones interpersonales significativas. La reproductividad. Esta es más de la capacidad de poder tener hijos y criarlos sobre todo. Incluye efectivamente los sentimientos tanto de maternidad como paternidad, además de las actitudes favorecedoras del desarrollo y educación de otros seres. También tenemos una característica que es del sexo desarrollado, que esta comprende el grado en que se vivencia la pertenencia a una de las categorías dimórficas. ¿Qué se refiere a dimórficas? Dimórficas se basa en la diferencia física. Por ejemplo, ¿por qué se diferencia un hombre y una mujer? ¿Por qué se diferencia físicamente un hombre y una mujer? A ver. Me lo podrían responder en el chat. ¿Por qué se diferencia? ¿Por sus genitales? Sí, esa es la diferencia. Por sus órganos reproductores. Sí, por los genitales o los órganos reproductivos se diferencia el hombre y la mujer. Desde que nacemos nos diferencian en tanto sexo femenino o masculino solamente por los genitales. Aquí vemos el desarrollo sexual durante toda la vida. Como les decía, la sexualidad se abarca en todas las etapas, pero ¿cuáles son las etapas? Por ejemplo, tenemos lo que son los lactantes de 0 a 18 meses. Los niños se diferencian a sí mismos. ¿Es verdad que existen erecciones en los niños y lubricación vaginal en las niñas a esta edad? Es normal, muchos lo toman o muchos no lo dicen. ¿Por qué? Porque se considera la sexualidad como un tabú. Pero la sexualidad no debería ser considerada así. Es lo más normal hablar de esto y debería hablarse de lo más normal, porque es parte fundamental de la vida. Los niños pequeños de 1 a 3 años siguen desarrollando su identidad sexual. En el preescolar, por ejemplo, de 4 a 5 años, exploran las partes de su cuerpo y la de su compañero a través muchas veces de los dibujos que realizan en las clases. La edad escolar, de 6 a 10, se identifican con el progenitor del mismo sexo. Ahí entra su yo.
aumenta el pudor, la autoestimulación y hacer preguntas explícitas de la sexualidad. Muchas veces los niños a esa edad no saben que están preguntando sobre eso, pero lo hacen de una manera más, ¿cómo se puede decir? Más inocente, más tranquila, no se relaciona mucho como que, ay, dime qué es el pene, no. O sea, lo hacen más explícito. En los adolescentes, como ustedes están, en los 10 a 19 años, aquí donde se van desarrollando características sexuales tanto primarias como secundarias. Se produce lo que es la primera menarquía, en los varones se da la masturbación, pues suele ser frecuente. No en todos, pero sí hay casos en los que suele ser demasiado frecuente. Y pueden participar en actividades sexuales. Los adultos jóvenes de 19 a 40 años. Aquí se da lo que es la actividad sexual. En algunos casos es frecuente y se establece su propio estilo de vida. Adultos en la edad media de 40 a 65 años se experimenta reducción hormonal. La menopausia se puede iniciar a los 40 a 55 años y se produce el climaterio en los hombres. El adulto tardío, que es de 65 años a más, la actividad sexual es menos frecuente, disminuyen las secreciones vaginales y los varones producen menos espermatozoides. En el caso de ustedes, vamos a hablar sobre los cambios que dan en cuanto a las 3 etapas de la adolescencia. Por ejemplo, tenemos la adolescencia temprana, que es de los 11 a los 13 años. Durante esta etapa, que se caracteriza por la velocidad de los cambios, esa es la más rápida, cambios físicos, el joven se encuentra aún lejos del deseo sexual adulto, por lo que se presenta como una fase de autoexploración. Comienzan a conocer su cuerpo. En la adolescencia media, que se da de los 14 a 17 años, el adolescente ya está casi completamente desarrollado. Sus órganos sexuales están listos para la reproducción y el deseo sexual es donde se incrementa en esa etapa. Aquí se desarrolla una sensación de invulnerabilidad y fortaleza que induce al joven a comportarse de una forma narcisista. La adolescencia tardía, que va de 17 a 19 años, es cuando el adolescente ya se ha desarrollado por completo tanto física como psíquicamente, y la capacidad de pensar en abstracto y de ser consciente de las consecuencias futuras de los actos hace que el joven pueda mantener relaciones sexuales maduras y algunas veces, en todo caso, teniendo el cuidado necesario, seguras. Aquí les quería decir que mayormente hablar de sexualidad influye que el problema principal es que los adultos no acaban de aceptar el enfoque de los jóvenes respecto a la sexualidad. O muchas veces es porque los adultos no entienden que hablar de sexualidad no es solamente hablar de sexo. Es hablar más que todo de la identidad de la persona, la identidad del adolescente, la identidad del joven. También quería decirles que cada uno de ustedes tiene que hacer de su cuerpo un aliado. Tu cuerpo siempre va a ser tu aliado, nunca tu enemigo. Tienes que aprender a aceptarlo, tienes que aprender a valorarlo, tienes que aprender a amarlo. Porque si tú no logras entender que tu cuerpo es lo más valioso que tienes, no vas a poder cuidarlo. La sexualidad es parte fundamental para el desarrollo humano. ¿Qué fomenta? Una personalidad propia, la creatividad del individuo, la sociedad. Es verdad que la sociedad nos impone normas morales, y aquí es donde se promueven o limitan. Y muchas veces estas normas morales hacen que la sexualidad sea tratada como un tabú. Eso es lo que limita el desarrollo, eso es lo que limita que muchos jóvenes estén informados sobre estos temas, es lo que limita que muchos adultos lleguen a esa edad sin saber siquiera que sexualidad no es lo mismo que sexo. Hay muchas veces en que adultos ni siquiera saben cuáles son los órganos sexuales o los órganos o no saben distinguir ni siquiera los órganos internos de ellos mismos. Hay casos, nosotros lo hemos visto, y es literalmente es lamentable que la propia sociedad se encargue de crear o de formar personas con esas decadencias porque todo lo ven en su moralidad. Hay que ser sincera que la moralidad no tiene por qué perjudicar a las personas. Todos deberíamos memorizarnos eso y entenderlo. Una cosa, hablar de sexualidad no es antimoral. No está quitándole a nadie su ética ni su moralidad, pero la sociedad se ha encargado de hacernos entender que la sexualidad o hablar libremente del sexo o hablar libremente de la orientación o de la identidad sexual está mal. Es por ello que para mí es de agrado hablarles de eso a ustedes porque quiero que entiendan o quiero que
sientan la libertad de poder hablar estos temas, más que todo para que ustedes puedan desarrollarse con un pensamiento libre, con un pensamiento que tiene que ver y que los va a ayudar no solo hoy, sino mañana.